Vamos a tratar de hacer esto fácil. Siempre que hablo con un paciente de cómo entiendo yo el corazón, lo entiendo como una casa, con puertas, ventanas, tubería y alambrado eléctrico. En la cardiología hay cardiólogos que manejamos muchas enfermedades en general del corazón. Hay otros que estudian las imágenes del corazón, más o menos como fotógrafos o cineastas. Hay otros que destapan cañerías, los que hacen cateterismos para ver si hay riesgos de infarto o infarto. Y hay otros que nos encargamos de la electricidad del corazón. Entonces, este es el inicio de mi conferencia. ¿Qué pasa cuando mi corazón no palpita bien? ¿Qué son las arritmias? Si no me entienden, pregúntenme. Si no volvieron a entender, me paran. Pero la idea es que pasemos un rato rico y tratemos de aterrizar estas rayitas. Esta es mi casa. Mi casa tiene un motor principal que se llama nodo sinusal, una caja de breakers que dispara a una velocidad definida y activa toda esta parte que llamamos aurículas. Llega aquí a un segundo punto de relevo, donde descansa ese estímulo eléctrico y se divide y estimula toda la parte baja del corazón que se llama ventrículos, que finalmente van a ser los responsables de contraerse y dar un latido cardíaco, el mismo que vamos a sentir cuando nos tomamos el pulso aquí en la muñeca o en el cuello. Entonces todo empieza aquí, activando la parte alta, descansando unos segundos, acá unos momentos muy cortos y terminando de estimular todo eso. Cuando perdemos ese orden de activación, sea porque se activa en un sitio distinto de las aurículas o porque hay latidos que se originan dentro de los ventrículos o porque simple y sencillamente nacimos con cables de más distintos a estos que les estoy mostrando, tenemos condiciones propicias para que nuestro corazón pierda ese orden normal de actividad. Y es ahí cuando hablamos de arritmias cardíacas. Lo normal es esta imagen. Se activa la parte alta del corazón, descansa, se activa la parte baja del corazón, descansa. Eso es lo normal. Ese es el orden normal y lo que llamamos ritmo sinusal. Cuando el corazón no se activa de esa forma, no es un ritmo normal y de acuerdo a la presencia o no de síntomas, definiremos si hay que hacer algún tipo de intervención, modificar algún medicamento que estén recibiendo o en el caso tal, implantar un marcapasos. Esto es lo que veo yo en mi día a día, electrocardiogramas. Y les vuelvo y les muestro, montañita de la parte alta, un descanso, palito, que es la activación de la parte baja, y un nuevo descanso. Eso es lo normal, a una velocidad normal. ¿Qué es una velocidad normal en nuestro pulso? Entre 60 y 100 latidos por minuto. Cuando estamos por debajo de 60 latidos por minuto, van a oír que los médicos vamos a hablar de bradicardia. Bradi, lento, cardia, corazón. Cuando está por encima de 100 latidos por minuto, hablaremos de taquicardia. Rápido, corazón. Esta es otra imagen, vemos igual montañita, descanso, pico y un nuevo descanso. Esa es la velocidad normal y un electrocardiograma completamente normal de una persona sana. Cuando se pierde el orden de la parte alta del corazón, hablamos de ritmos anormales auriculares
que pueden ser lentos o rápidos, y hablaremos de taquicardias auriculares o supraventriculares, de la parte alta del corazón. Son muchas y voy a irles explicando paso a paso las más frecuentes y tratando de, con dibujos y videos, mostrarles qué es lo que pasa en ese corazón y qué podemos hacer para tratarlas. Montañita, descanso, palito, descanso. Pero si ven, hay muchas más palitos, es decir, el corazón va más rápido. Ese corazón va a 120, 130 latidos por minuto. Entonces tenemos una taquicardia sinusal. El corazón está sometido a algún agente que le está diciendo, oiga, muévase que el organismo necesita más sangre y la única forma de tener más sangre en todo el organismo es que usted camelle más duro. Entonces arranca a trabajar mucho más rápido. Cuando el organismo le dice, pare, ya pasó lo que estaba, el susto que teníamos, baje a su velocidad normal, él volverá a sus valores normales. Les dije que había un motor principal en el corazón, que quedaba en la parte alta del corazón. Cuando un pedacito distinto de ese motor principal, sea al lado derecho del corazón o al lado izquierdo, es capaz de activarse solo y a una velocidad más alta que el motor principal del corazón, hablamos de taquicardias auriculares, ¿sí? Y es esto. Recuerden que él se activaba aquí, pero en una condición de enfermedad puede activarse en cualquier parte de lo que llamamos aurícula derecha o incluso en cualquier parte de la aurícula izquierda. Habitualmente esa activación es mucho más rápida y los pacientes consultan en su mayoría de los casos por sensación de palpitaciones. Este es un ejemplo. Voy a ponérselos un poquito más grande. Vean que esta montañita no es para arriba, como les había mostrado en las otras. Esta montañita es para abajo. Me quiere decir que ese corazón se está orientando, se está activando de un sitio diferente al normal. Lo mismo en este resto de lo que llamamos derivaciones del electrocardiograma. Vean que todas estas montañitas son mirando hacia abajo, o sea, no guarda lo que consideramos normal y va muy rápido, aproximadamente a 150 latidos por minuto. Entonces tiene una taquicardia auricular, una arritmia de la parte alta del corazón. ¿Ese corazón también se puede activar de forma desordenada? Sí. Vean que todos, no hay una distancia igual entre cada uno de esos palitos, pero cada palito tiene una montañita, pero todas las montañitas son diferentes. Eso también es enfermedad. Eso lo vemos con mucha frecuencia en los pacientes que llamamos que tienen EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, donde por la falta de oxígeno se generan muchos estímulos en distintas partes del corazón y esas distintas partes del corazón en la parte alta, en las aurículas, empiezan a activarse. ¿Y por qué tienen tamaños y formas distintas? Porque una se origina en el lado derecho, otra en el lado izquierdo, una en la parte baja de la aurícula, otra en la parte alta. Entonces me dan estas montañitas que llamamos ondas P de diferente forma. Eso, el tratamiento, la mayoría de las veces es mejorar la condición pulmonar del paciente. Al mejorar la condición pulmonar del paciente, que tenga una mejor oxigenación,
esto se empieza a controlar y el ritmo vuelve lentamente a lo que sería lo normal. Aquí vemos más claramente que son de distinta forma esas montañitas y que la distancia entre cada uno de estos palitos que llamamos QRS o la activación de la parte ventricular es bastante irregular. Como les dije, cuando tenemos un cable de más, podemos tener ritmos anormales en nuestro corazón. Y este es un ejemplo muy claro. Desde niños nacemos con una electricidad normal, pero igualmente desde niños podemos tener cablecitos que comunican la electricidad por caminos distintos al normal. Este cablecito es capaz de conducir electricidad mucho más rápido, sin pedir permiso. Y eso, frente a personas que no tienen ese cablecito, los pone en riesgo de arritmias, y esas arritmias pueden ser tan rápidas que pueden ser responsables de desmayo e incluso lo normal, como les expliqué al principio, es que cuando la electricidad llega a este punto, toma como una especie de reposo. Estos cablecitos no tienen ese punto de reposo. Y todo lo que pasa en la parte alta del corazón se lo van a ir a contar a la parte baja del corazón. Entonces, si la aurícula va muy rápido, toda esa actividad va a llegar a la parte baja y va a generar un ritmo que amenazará la vida de esa persona. Entonces, vean cómo la electricidad va por dos caminos, esta más rápida y esta más lenta. Cuando se dan latidos prematuros o que no guardan el orden de activación, en uno de estos dos sitios se bloquea esa electricidad y permite que haya un recircular, como si tuviéramos un cable que nos permitiera girar y girar alrededor de ese corazón. Este es un electrocardiograma de un paciente que yo atendí en la clínica Sommer. Un muchacho mecánico en Puerto Nare, estaba trabajando muy juicioso y de repente ¡zum!, se cayó. Y se cayó y lo llevaron urgente, inconsciente, a un servicio de urgencias y estaba sin pulso, se estaba muriendo. Este era el electrocardiograma de este muchacho. ¿Y qué le había pasado a ese muchacho? Tenía una arritmia de la parte alta del corazón y todo pasaba por aquí, por el cablecito anormal. Cuando le hicieron un choque eléctrico que llamamos cardioversión, o sea, prácticamente es resetear el corazón, le tomaron este electrocardiograma. Y este electrocardiograma nos mostró esta barriguita. No hay descanso en ese corazón. ¿Por qué no hay descanso en ese corazón? Porque hay un cable de más que me está llevando la electricidad por otro camino. ¿Y cómo le resolvemos ese problema a ese muchacho? Hay que ir a quemar ese cablecito de más. Y es ahí donde los electricistas, este pechito, vamos y cogemos una especie de cuchillo de bisturí muy largo, que son catéteres, los metemos por la ingle, por la vena femoral o por la arteria femoral y los llevamos hasta el corazón. Y en el corazón vemos la electricidad anormal del paciente
y empezamos a aplicar en sitios específicos esa electricidad. Y de esta electricidad anormal lo pasamos a una electricidad que consideramos normal y resolvemos el riesgo de arritmia y de muerte en ese paciente y se va para la casa a llevar una vida normal. ¿Sí? Este es un caso propio también de la clínica, una mujer joven con muchos eventos de palpitaciones. Ella decía que se agachaba y apenas se incorporaba, una sensación de taco en el cuello, mareo, fuertes palpitaciones que duraban pocos minutos, pero que se fueron volviendo muy frecuentes. Cuando va a un servicio de urgencias, corazón rápido, en una mujer sana, sin ninguna enfermedad, sin hipertensión, sin diabetes, sin licor, sin cigarrillos, sin nada. Este es otro ejemplo de cables de más que podemos tener en nuestro corazón. Volvemos al motor principal y a la caja de breakers. En estos pacientes, en esta dama, hay un cablecito de más en esta parte baja de la caja de breakers. La electricidad llega a esa caja de breakers por varios caminos. Y un camino conduce muy rápido y un camino conduce despacio. Esas diferencias de conducir rápido o despacio permiten que ese estímulo eléctrico que vino de la parte alta del corazón se perpetúe ahí, en esa caja de breakers, y se genere la taquicardia. ¿Qué hacemos nosotros? Igual, metemos cables al corazón, esos largos bisturís, y vamos y ubicamos esta zona y quemamos ahí para que la electricidad a esa caja de breakers llegue por un solo camino y resolvamos la taquicardia de esa paciente y pueda llevar igualmente una vida normal. Dijimos que aquí empezaba todo, ¿sí? Y que tenía que bajar aquí, ¿sí? Uno que empieza aquí debe seguir para acá. En este caso, que llamamos flóter auricular o aleteo auricular, vean acá que hay una montaña, 2 montañas, 3 montañas, 4 montañas, un palito. 1, 2, 3, 4, un palito. ¿Cuántas les había mostrado en el otro? Una. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? La electricidad está recirculando y baja cada cierto tiempo. ¿Por qué? Porque va muy rápido. Y esta zona de descanso le dice al corazón, despacio, yo no te voy a estimular tan rápido zona baja para que vos trabajes bien. Pero vean que ha perdido la forma normal de activación de esa parte alta de las aurículas. ¿Sí? ¿Cómo restablecemos eso? Podemos hundir el botón de reset para el corazón, dormir al paciente, darle un golpe eléctrico al corazón y llevarlo al ritmo normal. O con nuestros largos bisturís, ir y quemar esta zona para que la electricidad no fluya como lo estaba haciendo previamente, alrededor. Al bloquear esto, al quemar esa zona, la electricidad ya no es capaz de circular por ahí y no se perpetúa esa arritmia y el paciente queda curado de ese desorden eléctrico del corazón. Con los años, uno va comprando boletas para las enfermedades. No crea. El no comer bien, el no hacer ejercicio, el no dormir bien,
el no controlar adecuadamente nuestra presión, el ser diabéticos, el ser gorditos. Eso no es exceso de amor, eso es enfermedad. Entonces, todas esas arandelas que vamos recogiendo en el camino, el corazón también las tiene que cargar. Y queramos o no, le estamos poniendo un trabajo extra a ese corazón. Ese trabajo extra hace que las cavidades de abajo, que llamamos ventrículos, se vuelvan más gruesas y las cavidades superiores empiecen a dilatarse. En la medida que se van dilatando, nos acercamos a una arritmia que pueden haber escuchado como fibrilación auricular. Si no han oído hablar de la fibrilación auricular, habrán oído hablar de los derrames cerebrales. Bueno, pues detrás de la gran mayoría de los derrames cerebrales hay una arritmia que se llama fibrilación auricular. ¿Cuál es el problema de esa fibrilación auricular? El corazón se contrae normalmente rítmico. En la fibrilación auricular no hay contracción de la parte alta del corazón, sino que hay una activación caótica. Cada pedacito del corazón va por su lado. Eso hace que haya un flujo lento dentro de esa cavidad y se formen coágulos, pedacitos como de costras, en distintas partes de las aurículas. Y cuando se desprenden esos coagulitos, el camino que más les gusta es el cerebro. Y se tapa una arteria dentro del cerebro y se da un derrame cerebral, un evento cerebrovascular isquémico, un stroke. Hay distintas denominaciones. Cuénteme. Aneurisma también. Ya le digo qué es eso. ¿Qué diferencia hay entre derrame y aneurisma? Si me hace el favor. Entonces, derrame es a lo que la mayoría en términos cristianos llamamos a infarto cerebral, donde se obstruye una arteria del cerebro y se muere una parte de ese cerebro. Esos infartos pueden ser por obstrucción o por sangrado, o por los dos al mismo tiempo. Un aneurisma es que tenemos unas arterias de un tamaño establecido. La sangre del corazón sale por la aorta, la arteria principal, y se va ramificando para todo. Cada arteria tiene un tamaño establecido. Cuando ese tamaño alcanza el 50% más de lo que debería tener, lo consideramos aneurisma. Es decir, si una arteria mide 1 centímetro y está en 1,5 o 2, ese vaso ya lo consideramos aneurismático. ¿Y cuál es el problema de los aneurismas? Que la pared de la arteria es un tubito, pero cuando se dilata, esa arquitectura normal de ese tubito se pierde. Y al perderse y dilatarse, la resistencia de esa tubería disminuye. Y habitualmente esos pacientes no tienen presión normal, tienen presión más alta. O simplemente esa estructura tubular no es sana y tiene mayor riesgo de romperse. Y cuando se rompe, genera un sangrado al interior del cerebro. Entonces, no está llegando la sangre por el tubo, se está regando por otro lado, no se está oxigenando. La sangre, cuando no está en los sitios que debe estar normalmente, genera fenómenos de irritación. Los pacientes pueden tener un severo dolor de cabeza cuando hay una ruptura del aneurisma por presión arterial muy alta y por el efecto que irrita de la sangre en espacios donde no debe estar habitualmente. ¿Ya? Gracias, doctor. En el organismo también puede dar la aneurisma.
El aneurisma puede estar donde exista una arteria, en los ojos, en el cerebro, en el tórax, en el abdomen, ¿sí? Pero eso nos da de fumar, hipertensión, no hacer ejercicio, años, ¿sí? Diabetes, todos suman a favor. Eso que les dije no es solo para riesgo de infarto. Los riesgos de arritmias también van de la mano de la hipertensión, de la diabetes, del colesterol, del cigarrillo. Si estamos enfermando el corazón, lo enfermamos tanto para las arterias como para la electricidad del corazón. Entonces, retomando, cuando se pierde esa activación normal y cada pedacito del corazón va por su lado, aparece lo que llamamos fibrilación auricular. Y este es un ejemplo de cómo en un mismo corazón, en lo que llamamos aurícula izquierda, puede activarse aquí, aquí, aquí. Esta es otra imagen, ver cómo hay muchos sitios donde se está activando. Eso es un mapa de colores de cómo se activa y qué tan rápido lo hace ese corazón. Y eso va tan rápido como 300, 400 o 600 latidos por minuto. La parte alta del corazón específicamente. Por eso les digo que es una activación caótica. Eso tan rápido no puede. Y si no tuviéramos la caja de breakers en la mitad del corazón, esto nos mataría. ¿Sí? Ese es un seguro que tiene nuestro corazón. Pero cuando esto sucede dentro del corazón, se pueden formar esos coágulos y nos puede dar un derrame cerebral. Por eso, muchos o la gran mayoría de los pacientes con esta enfermedad, ustedes han oído que toman anticoagulantes. ¿Sí? Bueno. ¿Y qué podemos hacer? Ir a buscar dónde se origina el problema. Entonces, con equipos tratamos de hacer un dibujo lo más cercano a lo que es el corazón de cada uno de nuestros pacientes y vamos, y esto es la arritmia que les mostré previamente, y esto es lo que vamos haciendo, ir quemando los sitios donde se origina esa arritmia para volver al paciente al ritmo normal y tratar de que uno tenga calidad de vida, dos, disminuir el riesgo de nuevos eventos cerebrovasculares y que se sienta bien. Eso a grandes rasgos es lo que llamamos arritmias de la parte alta del corazón o auriculares o supraventriculares. ¿Eso mata? Pone en riesgo específicamente la fibrilación auricular de complicaciones como el derrame cerebral que pueden llevar a la muerte del paciente. Cuando nos vamos a la parte baja del corazón o los ventrículos, podemos tener todo esto. Todo esto son latidos que no guardan igualmente el orden normal de activación del corazón y si van muy rápidos, recuerden que cuando se contrae el ventrículo es que tenemos el latido de pulso. Cuando va muy rápido, no hay latido efectivo, no llega sangre a nuestro cerebro, caemos. Cuando te hicieron esa cirugía de corazón abierto, en algunos sitios tuvieron que abrir tu corazón. Al abrir ese corazón y reemplazar lo que estaba enfermo o poner puentes para destapar las arterias de tu corazón, eso genera, de cierto modo, cicatrices dentro de ese corazón. Y esas cicatrices favorecen la aparición de ritmos anormales, de arritmias. Lo prudente es que cuando te da ese chapaleo no regañes al corazón, sino que te tomen un electrocardiograma. ¿Para qué? Para ponerle nombre y apellido al chapaleo y decir, este chapaleo se llama así y hay que hacerle esto. Eso que usted me describe como chapaleo es una arritmia cardíaca. ¿Sí? Y muy posiblemente va de la mano
de esa cirugía que te hicieron, que te salvaron la vida en otro momento, pero que tiene una consecuencia y es la cicatriz que queda dentro de ese corazón. En las mejores manos de los cirujanos eso sucede y no es defecto. Usted se corta y le sale una cicatriz. En el corazón se corta y también sucede cicatriz. Bueno, entonces nos devolvemos a lo normal, montañita, palito, montaña. Este pico no se los había mostrado nunca, ¿cierto? Ese pico no guarda el orden normal y es un latido que se origina en la parte baja del corazón y lo conocemos como extrasístole ventricular. Este corazón realmente se está contrayendo muchas veces, normal, anormal, normal, anormal, pero usted le toma el pulso a esa persona y solo va a sentir este y le van a decir, usted tiene una bradicardia, váyase para donde el electrofisiólogo. Y llegando donde uno, y efectivamente, el pulso es de 40, pero uno va y oye el corazón y el corazón va a 80. ¿Por qué? Uno se siente que genera pulso eficiente y el otro, por ser de la parte baja del corazón, no es eficiente y no se siente en el pulso. Eso es una arritmia ventricular. ¿Qué se les hace? ¿Qué siente el paciente? No siento nada, doctor. El corazón es normal. Esperamos. Doctor, yo siento palpitaciones, me mareo, me fatigo. Le podemos dar droga para suprimir esos latidos anormales. Y podemos llegar hasta cateterismos para ir a eliminar ese latido anormal. Ya les voy a mostrar. Cuando uno camina y se asfixia. Cuando uno camina y se asfixia, depende. Si usted tiene un problema pulmonar, vestirse le puede dar asfixia. Si su corazón trabaja menos de lo normal, usted empieza a caminar, se asfixia. Si tiene obstrucciones en las arterias de su corazón y usted empieza a trabajar y llega a un punto puede dar de oxígeno a su corazón, el corazón le dice, ¡ey! ¿Y qué siente? O dolor en el pecho o asfixia. Entonces, esos tres escenarios grandes, podríamos decir, la causa de la asfixia al caminar o al hacer un ejercicio. O simplemente hemos sido tan perezosos en la vida y un día nos da por salir a caminar y, a ver, ¿para dónde vas si vos nunca me has enseñado a caminar? Exacto. Entonces, esas pueden ser causas de arritmia. Pues mi señora, yo estudié como 14 años para tratar de explicar eso y nos toca sentarnos a conversar con el paciente y cómo te da el dolor, cómo es la característica del dolor. Porque hay dolores, como se describe el dolor del infarto, es un dolor con inminencia de muerte, y es un peso en la zona izquierda del tórax que se irradia, se va al hombro y brazo izquierdo e incluso puede subir hasta la mandíbula. Eso se acompaña de debilidad, sudoración, ahogo. Más o menos así es un dolor de un infarto. Los dolores tipo punzada rara vez son del corazón. Los dolores que respiro profundo y me duele pueden ser de las membranas que envuelven al corazón o de las membranas que envuelven a los pulmones, que cuando se irritan y usted las estira al hacer esos movimientos inspiratorios, a esa irritación genera ese dolor. Esas son causas de dolor. La vitalidad de nuestro organismo la tenemos circunscrita al corazón
y el corazón lo ubicamos al lado izquierdo de nuestro tórax. Y las angustias se van o al colon o acá. Entonces, uno empieza a esculcar al paciente y le dice, hey, ¿cómo es ese dolor? ¿Qué te está pasando? Y se va un poquito más allá y se da cuenta que el dolor no es el de esa inminencia de muerte, o que no le da haciendo ejercicio, que es capaz de caminarse de aquí a Pavarandocito y no le duele, pero tiene un problema muy grande en la casa. ¿Sí? Y no me da sino en la noche. Posiblemente no sea su corazón, mi señora, sino algo más. Con gusto. Entonces esos latidos anormales del ventrículo, de la parte baja del corazón, cuando van más de 100 latidos por minuto y son más de 3 consecutivos, hablamos de taquicardia ventricular. Y esto que estamos viendo aquí mata. Y estos son los más delicados para mí. Estos aisladitos no necesariamente matan, pero si son una cantidad muy importante en el día a día de ese corazón, pueden empezar a alterar la función del corazón y es el momento donde decimos hay que intervenir, hay que dar medicamentos para suprimir esos ritmos anormales. Puede ser así, 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 así. Así puede empezar y así termina. Fibrilación ventricular, que es una activación caótica de la parte baja del corazón y es un ritmo de muerte. Todos estos hacen que una persona pierda el conocimiento y pueda llevar al traste con la vida. Hay un tope que son 220 latidos por minuto, pero esos 220 latidos por minuto hay que restarle la edad de cada uno. Esa será la frecuencia cardíaca máxima que usted deba tolerar. Cuando uno hace ejercicio, no debería superar el 80% de ese valor máximo. Dígalo así, si un cristiano tiene 55 años, 220 menos 55 da 165, más o menos. Eso lo multiplica usted por 0.8 y le da como 140 más o menos. Entonces, si uno quiere hacer ejercicio, el más fisiológico, el más saludable, es buscar que su corazón no suba más allá de ese valor, porque hasta ese valor es donde el ejercicio es aeróbico y es más eficiente su corazón y sus músculos para trabajar. Que es que me subí hasta el 90-95%. Sí, se pueden hacer picos, pero no, lo que usted no debe hacer es sostenido en esa frecuencia tan alta, porque no le está haciendo bien, ni a su organismo ni a su corazón. No está haciendo un ejercicio saludable. El flujo lento es en las arterias de su corazón, ¿cierto? A usted ya le dio un dolor en el pecho, terminó acostada en una sala de cateterismos, inyectaron una tinta y esa tinta pasó despaciecito por esas arterias. Eso es una parte del espectro de la enfermedad aterosclerótica. Hablo de espectro es porque las arterias se pueden dilatar, pueden tener flujo lento o pueden obstruirse. A todos ellos habrá que darles estatinas, priles o ARA2, sustancias para tratar de que el flujo por esas arterias sea lo más expedito posible y la entrega de oxígeno a ese corazón sea lo más sano posible. No es normal que usted arranque, montar en cicla y su corazón quieto. No. Salvo que estés tomando una droga que le diga al corazón, vámonos despacio.
usted no debe ir tan rápido para que ese flujo lento sea lo más eficiente posible. ¿Sí? 50 latidos por minuto es bradicardia, pero esos 50 latidos por minuto ¿son reales o hay latidos que no guardan el orden de tu corazón? ¿Sí? ¿Cómo te comportas en una prueba de esfuerzo? ¿Qué tanto sube tu corazón realmente? ¿Qué tanto se acelera? ¿Qué drogas estás tomando? Para poder definir si eso es real o no es real. El electro que les mostré de un latido bueno, un latido malo, un latido bueno, un latido malo, en los relojes de pulso falsamente da 50, da 40, da 30, porque es que no hay un latido que se sienta en el pulso, ¿sí? Entonces hay que ir a esculcar un poquito más allá. El oxígeno va pegado a los glóbulos rojos que forman la sangre, ¿sí? No vemos el oxígeno, vemos la sangre. ¿Y cómo vemos la sangre? Inyectamos una tinta y esa tinta se diluye en la sangre y fluye, pasa a una velocidad de un punto a otro. Los que hacen los cateterismos tienen conceptos de qué tan rápido debe pasar esa sangre a medida que ellos inyectan esa tinta. Y cuando esa velocidad es menor a la establecida, está lejos de mí ese concepto de qué tan rápido, pero cuando eso no es a esa velocidad, hablan de flujo lento. Y ese flujo lento explica episodios de dolor precordial tipo angina, por lo que la dama estuvo acostada en un cateterismo. 30 segundos, guarde la pregunta, respondo esta. Eso es un escándalo mediático. ¿Por qué? Ella preguntó que qué le pasa a los deportistas que jugando un partido de fútbol caen al piso, jugando voleibol cae al piso, y la imagen es muy sencilla. ¿Recuerdan en la Copa Confederaciones en el 2002? Fue Sí, claro. jugando contra Colombia. Ese muchacho tenía una condición cardíaca, no fue un infarto, sino una condición genética propia de su corazón que hace que se presenten arritmias ventriculares que matan, que se generan muerte súbita. ¿Sí? Y eso es una crítica personal donde yo creería que en todos los sitios deportivos de competencia desde hace muchos años debería existir un desfibrilador, porque no sabemos cuál deportista lo tiene o no lo tiene, porque la reglamentación internacional es diferente para Europa y para Norteamérica en cómo se hace el estudio de los deportistas, porque el simple análisis del electrocardiograma muchas veces nos quedamos cortos y no vemos toda la enfermedad que hay detrás de ese electrocardiograma, si lo analicemos bien. Y hacer estudios para ir más allá de qué enfermedades pueden tener. La relación costo-beneficio aún en esos deportistas de alto rendimiento es muy baja. Segundo, ¿cuántos deportistas ve que suceden eso? Eso cada 6 meses sale en la prensa, en la televisión, y eso da un golpe mediático muy fuerte. Pero, ¿de qué se mueren los deportistas en Estados Unidos? De accidentes de tránsito. Cuando van y buscan las causas de muerte, la muerte arrítmica no está en el primer sitio. Se mueren de otras cosas. ¿Qué se está tratando? De, entre americanos y europeos, focalizar de qué forma se estudian mejor los atletas antes de ser competitivos y los de alto rendimiento para tratar de ubicar ese paciente de mayor riesgo y prevenir esos eventos. No es del todo fácil. Hace poco vi una conferencia
donde un ciclista del Movistar, el equipo donde corría Nairo Quintana, en una de las competencias, entrenando por una de las competencias, se desmayó. Muerte súbita, lo reanimaron. ¿Qué tenía? El cablecito de más que les mostré al principio de la conferencia. Se lo quemaron, se montó en su bicicleta y sigue compitiendo. Sí. Hay un video muy bacano para nosotros los electrofisiólogos de un jugador de fútbol que tiene un cardiodesfibrilador, un marcapasos muy sofisticado que ve estos ritmos anormales, esa activación caótica de ese corazón. Y el muchacho estaba jugando fútbol, cae al piso. Se ve que brinca, abre los ojos, vuelve y se para. El aparato detectó un ritmo anormal, lo descargó, le salvó la vida y él siguió jugando fútbol. ¿Usted fuma? Nunca. ¿Cocinó con leña? Pero hace muchos años. Ahí tiene, él está pagando. La pregunta es, y en respeto a su edad, ¿su mamá con qué cocinaba? Con leña. Gran parte del oriente antioqueño, nuestros abuelos, nuestros viejos, vivían en el campo, se cocinaba siempre con leña. En nuestra pobreza tenemos que resaltar un grupo de médicos bogotanos que describieron la neumopatía asociada al humo de leña. Lo que para otros era apunte cigarrillo, en Colombia lo hicimos a punto de humo de leña. Entonces, la invito a que le hagan un examen pulmonar, el internista, usted le diga, me estoy asfixiando, ya el cardiólogo me dijo que por el lado del corazón parece que no es, esculquémosle a los pulmones, ¿sí? En el momento en que usted diga, ay, yo caminaba hasta hace un mes, las 10 cuadras, súper bien, pero en la quinta, venga, sentémonos un ratico y descansemos. Ahí vamos a conversar usted y yo. La bradicardia no la podemos considerar enfermedad hasta el momento en que se asocia a síntomas. Miguel Indurain, uno de los ciclistas más reconocidos de la historia de España, cuando ganó el Tour de Francia, pero era ¿por qué? Estaba súper entrenado y con 35 latidos por minuto era capaz de darle energía a ese organismo. Y apenas empezaba a subir, cuando los otros ya iban en 80 de frecuencia cardíaca, él iba en 50. Entonces tenía mucha más reserva para gastar que los otros y por eso era tan bueno. ¿Sí? Entonces, bradicardia es eso, menos de 60 latidos por minuto. ¿Es enfermedad cuándo? Me estoy cansando, me mareo, me desmayo. ¿Sí? O empieza a limitarse mi vida diaria. El problema es que usted hoy tiene bradicardia y los síntomas son de muy lenta aparición porque los pacientes empiezan como, ya no hago esto, ya empiezo lentamente a limitarse. Entonces uno que les dice, oiga, ¿usted hace 6 meses qué hacía? ¿Hace un año qué actividad hacía? ¿Usted es capaz de hacer lo mismo que hacía hace 6 meses, un año? Y entonces empiezan como, yo sí me estoy cansando. O hay uno que dice, doctor, me monto en la cicla y hago lo mismo. Es eso lo que uno entra a evaluar para definir si hay síntomas o no. ¿Por qué le quitó el doctor el timolol, siendo una droga que es útil en el glaucoma? Porque el timolol lo pones en el ojo y el ojo es casi que una vía de absorción sistémica de las drogas. Se capta inmediatamente y está en el torrente sanguíneo muy rápidamente. Y eso tiene efectos sobre el corazón y hace que el corazón trabaje más lento. Entonces su bradicardia puede ir de la mano de ese timolol. Ya que le suspendieron eso, hay que ver si su frecuencia cardíaca aumenta. ¿Sí? Las EPS tienen programas de promoción y prevención. Y eso está establecido desde la Ley 100. Porque dice que un adulto sano. Sí, pero sano o mal estudiado. Es distinto.
Entonces, hay que ir, cómo está esa presión, cómo está el electrocardiograma, cómo está su tolerancia al ejercicio, cómo está su peso, cómo está su azúcar, cómo están sus lípidos, cómo está su riñón, cómo está su tiroides, ¿sí? Para definir sano, no sano, sano, bien estudiado, sano, mal estudiado. Esos programas de prevención, promoción y prevención deberían ser lo más fuerte en nuestra medicina para hacer una medicina más económica y no medicina curativa, que es cuando ya llegan donde nosotros con todo el daño establecido y bien costosa. La angina de pecho es un dolor como el que le describí, que es secundario, o sea, se genera por obstrucción de las arterias del corazón. Las arterias se van obstruyendo progresivamente y hay un punto en el cual ya no son capaces de entregar la cantidad de sangre que necesita el tejido cardíaco y en ese momento el tejido cardíaco sufre y genera dolor. Cuando se para la actividad y el corazón disminuye la velocidad a la que iba trabajando y mejora ese aporte de oxígeno a ese tejido, ese dolor desaparece, ¿sí? Eso es una angina de pecho y es por obstrucción de las arterias de su corazón, caballero. ¿Por la grasa mala o buena? Por la grasa. Cuando hablamos de un corazón grande hablamos de cardiomiopatía, cardiomiopatía dilatada, cuando ese corazón pierde la estructura, forma y parte en su función, ¿sí? Eso puede ser por hipertensión, puede ser por enfermedades genéticas, pueden ser por enfermedades infecciosas o puede ser por infartos o por cosas que aún no sabemos, que es la que llamamos idiopática, ¿sí? O por exceso de ejercicio, no agranda el corazón. El exceso de ejercicio da enfermedades cardíacas también. Por eso se habla de ejercicio fisiológico, de cargas de ejercicio semanales, pero se generan engrosamientos anormales, dilataciones anormales de cavidades cardíacas por ese ejercicio, que resuelven o regresan a su tamaño normal, en algunos casos, en un periodo no máximo de 6 meses. Esa es la diferencia contra ya enfermedad establecida, cuando ya no hay regresión. Retomando entonces, esta activación caótica, este se está muriendo en cirugía. ¿Sí? Bueno, entonces estos latidos anormales los podemos ubicar dentro del corazón con equipos que nos permiten localizar exactamente el origen de ese latido anormal y en el sitio blanco ir y con nuestros bisturís eléctricos ir y quemar esa zona para que esos latidos que era uno bueno, uno malo, uno bueno, uno malo, se vuelvan todos buenos, ¿sí? Y que no tengan que necesariamente tomar medicamentos. Y ver pacientes tan enfermos como este primer Holter, comparado contra este, donde ya los latidos son normales. Este es un niño de la vida real, jugaba fútbol de lo lindo, pero jugaba fútbol taquicardia, corazón normal, todo normal. La mamá le escondió el balón para resolver los problemas de las palpitaciones del niño. Para efectos prácticos, este es el electrocardiograma del niño y es una taquicardia ventricular, un niño. ¿Qué pesar? Sí. ¿Pero se podía curar ese niño? Sí. Llevando nuestros catéteres a ese corazón y ubicando el sitio exacto dentro de la electricidad normal de ese niño estaba parte del problema y eliminando una fibra eléctrica dentro de ese corazón se resolvió la enfermedad de ese niño y pudo seguir jugando fútbol y llevar una vida completamente normal. ¿Sí?
Le dio el dolor por la noche. Este es el monitor de un servicio de urgencias en un paciente que tiene un infarto de miocardio. Vean cómo estos latidos empiezan a aparecer con más frecuencia. Y ya dejan de ser aunitos y pasa lo que llamamos a una taquicardia ventricular. Se desordena, termina siendo una fibrilación ventricular y el paciente entra en paro. En un infarto lo que mata realmente no es la obstrucción de la arteria, sino las consecuencias de esa obstrucción de la arteria, que son estas, las alteraciones del ritmo. ¿Qué hay que hacer? Darle un choque eléctrico a ese corazón y llevar lo antes posible ese paciente o a un cateterismo o con droga destapar esa arteria que está generando el infarto agudo de miocardio en nuestros pacientes. Este es un paciente que yo atendí en apartado, tenía igualmente un infarto agudo de miocardio, no tenía forma de hacerle un cateterismo inmediatamente, entonces se destaparon los medicamentos y le puse droga. Y vean cómo cambia el electrocardiograma en ese paciente. Pero lo que es llamativo es que ese corazón no aceleró mucho. Ese ritmo que vimos es un ritmo que me decía a mí, ese medicamento que le estás poniendo al paciente está actuando sobre la arteria que está tapada y está liberando ese coágulo y lo está destapando. Cuando los llevamos a cateterismo, vemos esa tinta y vemos la obstrucción en esa arteria principal del corazón. Y esa es la causa del infarto de miocardio, la causa de arritmias que pueden amenazar la vida del paciente. Este es otro caso de la vida real, donde ese paciente ya tiene un corazón muy enfermo, ha tenido múltiples infartos, ya lo operaron del corazón, le hicieron el bypass, le han hecho cateterismos y finalmente hubo que ponerle un marcapasos muy sofisticado que se llama cardiodesfibrilador para que detecte esos ritmos anormales y los trate y no se muera de repente. Nosotros, el paciente puede llegar a urgencias por esto, una taquicardia ventricular, que es un ritmo que amenaza la vida, y lo podemos ver en nuestros equipos para analizar los dispositivos, esos cardiodesfibriladores y esos marcapasos, como estos ritmos anormales, y el aparato es capaz de detectarlos y darle un golpe eléctrico a ese corazón y volverlo al ritmo normal. Para tratar esas arritmias también utilizamos unos equipos que nos permiten hacer un dibujo de esa cavidad baja que llamamos ventrículo y vamos y ubicamos los sitios donde se origina la arritmia y esas zonas de cicatriz y vamos y quemamos a través de ellas para romper las formas de presentación o de comunicación de las fibras anormales que nos favorecen la aparición de esas taquicardias ventriculares. Caballero, bradicardia sinusal. Este puede ser su electrocardiograma, entre 45 y 50 latidos por minuto. ¿A dónde podemos llegar? Aquí. Un motor eléctrico para su corazón, un cable en la parte alta y un cable en la parte baja, y un electrocardiograma donde esta espiguita la está dando este reloj y me está reemplazando la electricidad propia del corazón cuando se está poniendo lento. Muchísimas gracias por su compañía. Ay, a usted.